Capítulo 23 o lección 23 del curso de escatología, defensa del premilenarismo. Estamos usando el libro de Francisco Lacueva y vamos a ver ahí en la primera parte: después de la gran tribulación habrá un milenio literal. En ese tiempo del reinado de Cristo sobre esta tierra, lo que se describe, ¿no? Jesucristo es el rey soberano, pero muy particularmente es como rey de Israel, y va a ejercer su reino desde Jerusalén o Judea, podemos decir. ¿Y qué incluye en ese tiempo del milenio? Es que Dios va a cumplir varias promesas. Aquí vamos viendo, ¿no? Dice, Dios cumplirá las promesas que hizo a Abraham. Recuerde los personajes, ¿eh? Dios le hizo a Abraham promesas en relación a Israel. Recuerde que él es el patriarca de la nación de Israel. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Le da una promesa de él va a ser padre de una nación, de un país luego, y también le va a dar territorio. Dice Génesis 12, 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí le está dando esta promesa. No es solo a Abraham, sino que a su descendencia. Y esto es lo que va a cumplir el Señor en el milenio. Luego va a ser otra promesa que también le hizo a Abraham en Génesis 15, 18, donde le da territorio. Le da un territorio, Génesis 15, 18. Esto es lo que está escrito en la Biblia. Dice así, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, sin H, Abraham nomás, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora aquí, ¿qué le está diciendo? Que va a tener un territorio, de modo que nunca en toda su historia Israel no tuvo este territorio. Quizás podemos decir generosamente hablando, 30% de lo que es el territorio. A ver, si eres un poco curioso, vas a ir a tu mapa y ver dónde está el río Egipto. Dice, desde el río de Egipto, ¿qué está yendo? El río Nilo. Ubica el río Nilo, ¿dónde es? Y luego el río Éufrates. Es un inmenso territorio. Ahí está la llamada fértil media luna. Ahí está todo el gran desierto, que ahora ya con este tiempo ya es, no es desierto como nosotros lo conocemos. Hay ciudades, bueno, así es el avance de la humanidad. Y en el milenio entonces ellos van a ocupar de una manera pacífica ese territorio. Ahorita hay otros países que ahí están. Israel está en un pequeñito territorio por ahí, ¿no? Cerca al mar Mediterráneo. Otra promesa que se va a cumplir en la gran tribulación es otro personaje, que es David. A David. Y ahí David le ofreció reino. A ver, vamos a la Biblia. Es interesante cuando la Biblia nos dice, ¿no? 2 Samuel 7, 16. 2 Samuel 7, 16.
Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí le está dando una promesa de reino, y es a David, ¿no? Pero el reino de David duró 40 años, luego fue Salomón, así todo pasó, pero aquí le está diciendo que va a tener un reino estable, un reino estable. Entonces, eso también se va a cumplir, porque David representa al pueblo de Israel. No es un rey cualquiera. O sea, Israel tuvo muchos reyes, pero no eran representativos en cuanto a, como digo, al plan de salvación. Entonces, ¿qué rey ha entrado a tener parte en el plan de salvación de la raza humana? Es David. ¿Saben por qué? Porque a Jesús lo llaman el hijo de David. ¿Por qué dice el hijo de Samuel? El hijo de Saúl, el hijo de Jacob? Porque de todos ellos, esos personajes son sus antepasados. Pero en cambio dice Jesús, el hijo de David. ¿Ve? Entonces, David no es un personaje cualquiera, es representativo porque tiene que ver con la salvación. Entonces, ahí le fue dado esta promesa, ¿no? Y a Moisés también, recuerden, estamos hablando Abraham, David, Moisés, se le dio una promesa de restauración de Israel, porque este Israel, pues, ¿cómo se llama? Es como la iglesia. Viendo las debilidades de Israel, también vamos a ver las debilidades nuestras y de la iglesia. Israel iba a pecar contra Dios, iba a recibir juicio, iba a ser fue dispersado. Los enemigos prevalecieron sobre Israel por causa de desobedecer a Dios. Pero la promesa es que va a haber una restauración de Israel. Deuteronomio 30 nos habla entonces, dice, aunque ellos hayan sido esparcidos por diversos lugares, la última dispersión es desde la era del año 70 en adelante, la era cristiana, pero los volverá a recoger. La cita bíblica es Deuteronomio 30, del 1 al 10, todo ese pasaje, pero voy a leer el versículo 3. ¿Sí? Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, mira, en otros países fueron cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y ahí va a haber, después los recoge y los bendice. Los recoge para estar en un territorio, pues, no para seguir nómadas, andando de pueblo en pueblo. Y el versículo 9 ya describe la bendición. Deuteronomio 39, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y ahí sigue la bendición. Mira, hay una promesa a Moisés, y entonces esos se va a cumplir, pues. En el milenio los judíos dispersos van a reunirse, van a volver a su tierra y van a cumplir ahí los planes y propósitos de Dios. Pero no queda ahí, sino que hay otra promesa hecha a Israel, pero dice de un nuevo pacto.
Y aquí ya estábamos ir entrando en el terreno de las bendiciones a la iglesia, porque claro, Dios ha hecho también con Israel, pero la demostración práctica, o sea, ya incuestionable, de la realización de esta promesa ha sucedido en la iglesia. Jeremías 31, Jeremías 31, 31. Qué bueno, para poder recordar fácil. Jeremías 31, 31. Vamos a leerlo. Necesito un ayudante para leer estas citas bíblicas. Dice: y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Claro, está hablando en ese tono. O sea, y esta palabra es primeramente es para Israel. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ahí está la promesa. Daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, la demostración plena de esta palabra se cumplió en la iglesia. Y por eso también, entonces, en el milenio va a suceder eso. Pero esto va a suceder en los convertidos de corazón que van a seguir al Señor. Es interesante el contenido ahí, cuando dice, y daré mi ley. Ley es palabra de Dios, escritura. Las escribiré, las escribiré en su corazón. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón. En la mente es conocimiento, el conocimiento de la ley de Jehová, pero cuando dice las escribiré en su corazón, el corazón también piensa. Eso es lo que he estado descubriendo. No solo es sentimiento, sino, permítame decirlo, ¿no? Espero que esta información también usted la encuentre. Dice, así como hay neuronas en nuestro cerebro, que es del pensamiento, también dice en el corazón hay neuronas del pensamiento. Entonces el corazón también piensa, no es solo para hacer diástole, sístole. Y aquí cuando dice, daré mi ley en su corazón, ¿qué está diciendo? Que ese conocimiento no va a ser solo mental, sino va a ser ya en el corazón, va a escribirse. Y ese es el cambio moral que hay. Cuando la ley está escrita en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, entonces hacemos las obras buenas, o sea, vivimos como santos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Cuando la ley, el mandato está solo en la cabeza, hacemos las cosas buenas, las cosas santas por mandato. Es una elección reflexiva, debo hacer el bien. Ahora soy cristiano y tengo que hacer el bien. Pero en cambio, cuando es del corazón, dice, yo soy cristiano, esto es lo que hago, naturalmente es lo que hago. Es que no hay una deliberación de debo hacerlo, sino natural. Por ejemplo, para el ave es natural volar, ¿sí o no? Para el pez es natural nadar en el mar, en los ríos. Para el santo es natural vivir en santidad, porque está escrito la ley en su corazón. Ese es el milagro. Entonces, ese es el milagro de la conversión, la vida nueva en Jesucristo, llámese nuevo nacimiento, regeneración,
etcétera. Eso es, si no hay, vamos a decir, esa naturaleza divina en nosotros, ¿qué es lo que nos garantiza que somos hijos de Dios? No tenemos el ADN de Dios, tendríamos el conocimiento de Dios, pero no vamos a decir, no está viviendo dentro de nosotros. ¿Por qué somos santos? Porque ya tenemos la naturaleza de santo. Cristo el Santo entró en nuestro corazón. Mira, entonces esa promesa se va a cumplir en el milenio, en los que verdaderamente se convirtieron a Cristo. Vamos a decir, por tanta facilidad que pues ya no va a haber tentaciones, el diablo va a estar atado, y todo eso en clima favorable se van a convertir, van a seguir a Jesucristo de corazón. Pero los otros van a obedecer las órdenes de Cristo el Rey, por decir, ¿no? Porque no hay otra opción. Para vivir ahí hay que obedecer. Ese es, vamos a decir, el clima que se debe vivir en ese tiempo. No hay otro. Mira, pongámoslo así. ¿Qué opción puede haber de caer en licor, beber licor, si no hay cantinas? Algunos van a obedecer así nomás, no hay cantinas, pues. No hay para obedecer, no hay para desobedecer ese mandato, no hay cantinas, no hay tentaciones. Entonces algunos van a obedecer así, porque va a ser un reinado de paz, un reinado de moralidad. Pero otros, en cambio, de corazón van a obedecer. Eso es lo que está hablando. Le daré la ley en sus corazones y derramaré de mi espíritu, dice, ¿ves? Entonces, no, los que viven moralmente es que no es que tienen el Espíritu de Dios. Eso es sencillamente un acto de la voluntad, un acto reflexivo. Pero los que tienen el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, entonces son santos. Eso va a cumplirse en el milenio. Entonces, eso es lo que tenemos que orar y lo que tenemos que predicar y enseñar en la salvación. No es un asunto que se aprendan el reglamento interno de la iglesia. Nuestro reglamento interno de la iglesia que tenemos que hacer es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la visión del pastor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 70, 100 aquí. No, aquí es como decir, ¿no? Vivir la vida cristiana es vivir la nueva naturaleza que tienes ahora. Permítame predicar un momento, aprovechando, ¿no? Nosotros como pastores, maestros, hemos enseñado que leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, testificar de Cristo, son los primeros deberes del nuevo convertido. ¿Sí o no? Deberes es lo que hago, pues. Obligaciones me pone, me enseña y tengo que hacerlo, pues. Son deberes, responsabilidades. Pero me he dado cuenta por la palabra, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellos crezcáis para salvación. Entonces, leer la Biblia, orar, ir al templo, que es tu casa, tu hogar espiritual, y servir a Cristo, testificando, hablando de Cristo, invitando a la iglesia, es parte de nuestra naturaleza. Lo hacemos porque es parte de esta nueva naturaleza. El bebito cuando nace tiene hambre. Él no tiene una obligación de comer. Él tiene una naturaleza para comer. Y lo primero que come es la leche materna. O bebe, entre paréntesis. Esa es su naturaleza. Él no tiene por obligación respirar. Es su naturaleza. Entonces, así pues, los que tienen el Espíritu de Dios, y Cristo ha hecho ese cambio moral, ¿no? Ha puesto sus leyes en nuestros corazones, hacen estas cosas por naturaleza.
sencillamente es por naturaleza. Espero que esto nos traiga comprensión de lo que es la vida cristiana. No es solamente hacer obligaciones, sino expresar la nueva naturaleza que tenemos. El Cristo Santo que vive en nosotros se expresa a través de nuestras acciones, de nuestras obras. ¿Y de qué tenemos que gloriarnos? ¿De qué tenemos que jactarnos? Nosotros no hemos operado ese milagro. Es Cristo quien ha operado ese milagro. Y en nuestro libre albedrío dejamos que se exprese esa nueva naturaleza del Señor Jesucristo. Por eso amamos a nuestros prójimos, porque Cristo, el todo amor, está en nosotros. Servimos a nuestros prójimos porque el Cristo soberano que vive en nosotros tiene un recurso para esa persona, tiene una necesidad de esa persona. Entonces ese Cristo está ministrando a través de nuestra vida a esa necesidad. Ese es el cambio, ¿no? Así que también vale la reflexión para pensar, ¿no?, lo que es vivir la vida cristiana. Muchos en el milenio van a vivir lo que es la obediencia al reino de Cristo, pero solamente desde su mente. Faltará el cambio de corazón y el Espíritu Santo que es sobre ellos, ¿no? Ya, la segunda, el punto 2. Satanás será atado inmediatamente antes del diluvio, antes del milenio, antes del milenio. Apocalipsis 21 al 3 nos dice, ¿no? Vamos a leer mejor porque a veces pasamos rápido estas cosas. Apocalipsis 20 dice, versículo 1: vi un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahí Satanás será atado. Esto es la parte determinante, se puede decir, ¿no?, de que el milenio va a ser un tiempo pacífico y de moralidad, porque Satanás, el autor del pecado, el promotor del pecado, va a estar atado. Y aquí vamos a ver algunos detalles, ¿no?, que él nos va presentando, ¿no? Según Apocalipsis 12 y 19 dice, el diablo ya ha sido arrojado a la tierra. Esto está hablando de eventos futuros, de la tierra. Pero ¿de dónde ha sido arrojado a la tierra? Dice, desde las regiones celestes, donde él estaba operando. Entonces, dicen, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Para hacerlo más sencillo, ¿no?, sobre los aires de cada país, la atmósfera tiene sus niveles, ¿no? No soy ducho en geografía. La atmósfera es donde nosotros vivimos. Eso es lo que respiramos, el aire. Pero ya más allá hay otro nivel, ya es otros niveles, ¿no? Entonces, sobre los aires de cada país, ahí se está luchando una batalla. Entonces ahí se ha establecido, ha levantado su campamento Satanás y sus huestes de maldad. Recuerde, huestes habla de miles, no sé, millones, quizás puedo decir, ¿no?, de demonios y otros que tienen ya rangos, autoridad. Y desde ahí está influyendo sobre la tierra, sobre ese país, sobre ese continente, sobre esa provincia, sobre ese pueblo,
sobre esa calle también podemos llamar. Y entonces, dice, de ahí fue arrojado. Esa es una primera derrota. Pero ahora aquí dice, es arrojado al abismo, porque ahí ya no va a poder operar. Ahora puede parecer, pero qué derrota, ¿no? Si está en los aires y ahora está en la tierra, precisamente en la tierra es donde está actuando, donde él, vamos a ir, hace sus cosas malas, ¿no? Influye robo, homicidio, suicidio también en la tierra. Pero eso de arrojarlo a la tierra, entonces significa de ese lugar donde opera, donde, vamos a ir, está su comando de órdenes, ¿no? De ahí lo derrota a la tierra. Y en la tierra, ¿quiénes operan? Los demonios de menor rango, que son huestes de maldad. Otros escritores lo llaman comisiones de maldad. Es como que el demonio llama 10, 20 demonios. A ver, ustedes, comisión, en tal calle promuevan el alcoholismo, en tal calle prostitución. Allá en esa familia, contiendas, conflictos, separación, divorcio. Comisiones de maldad que operan los demonios. Pero arriba es donde se dan las órdenes. Entonces ahí están los demonios de mayor rango. Es una idea. No quiero hacer una doctrina, teología, nada de esto, ¿no? Sino que para que podamos ver entonces que eso ya es una derrota. Para el enemigo es una derrota. Pero lo siguiente es peor, porque ahora es arrojado al abismo. Este es el asunto. Entonces, un ángel dice que tiene, desciende del cielo, ¿ves? Del cielo, claro, ya vamos a ir más arriba de esas regiones celestes. Del cielo, que es el hogar de Dios, de la naturaleza esencial de Dios, y desciende con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Entonces, no es Jesucristo, dice. El escritor Francisco La Cueva hace diferencia, que no es Jesucristo, sino es un ángel que tiene este trabajo. Dice, lo prende, lo ata, le toma preso, lo arroja al abismo, lo encierra, pone un sello sobre él, dicen. Y hasta ahí. De ahí van a pasar 1000 años y al final lo va a desatar. Ese ángel está encargado de lo que va a hacer con Satanás. Recuerde que Satanás es uno de la Trinidad diabólica. Para refrescar su mente, Satanás es antipadre, el anticristo es contra Cristo, por eso ese nombre, y el falso profeta es anti-Espíritu Santo. Así como él falsifica algo parecido, hay Trinidad divina y hay Trinidad diabólica. Aquí es Satanás, vamos a decir, el que está siendo tratado, el que está siendo cautivo, preso y es arrojado al abismo. Sigue diciendo, los amilenaristas niegan el sentido literal de este pasaje. O sea, eso de atarlo, de encerrarlo por 1000 años, no es literal. ¿Cuáles son sus argumentos? Primero dice, Satanás es un ser espiritual y como es ángel, un ángel caído, no puede atar. Y como dice, un ángel puede atar a otro ser espiritual. Perdón, estaba hablando del ángel bueno. Como un ángel puede atar a otro ángel malo, ¿no? Con una cadena material. O de otra manera está diciendo, ¿no? Si él está llevando una cadena material como un espíritu, porque el diablo es espíritu, no es materia. Satanás, ¿no? ¿Cómo va a ser atado y ser retenido con cadena? Entonces, eso es lo que está diciendo. Y dice luego el otro argumento, dice, que el diablo está ya atado desde la primera venida de Jesucristo. O sea,
Por ahí también encontramos, ¿no? Otra posición dice, el diablo ya está atado, punto, ya está derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Esos son sus argumentos. Entonces responde, ¿no?, que estos está escribiendo en lenguaje figurado. Aquí no hay literalismo, sino está escribiendo en lenguaje figurado. Eso de las cadenas es un lenguaje figurado. Pero como lo resume, dice, las expresiones pueden ser simbólicas, es el lenguaje figurado, pero las realidades son literal. O sea, el hecho que lo tomó preso, lo arrojó al abismo, eso es literal, va a suceder así. Pero la forma como lo presenta en un lenguaje figurado. Eso puede ayudarnos entonces para entender, porque un espíritu no se lo puede retener con cadenas de hierro, ¿no? Y sigue la figura, dice, cuando lo arroja al abismo, pone sus sellos sobre él, sobre la puerta, podemos decir, de ese abismo, ese lugar, ¿no? Sigue en el lenguaje y también en la costumbre o cultura de ese tiempo. ¿Ves? Esto es lo primero que hay que diferenciar, ¿no? El hecho es que no está describiendo solo en esa parte los 3 primeros versículos de Apocalipsis 20, sino luego las consecuencias o lo que sucede más adelante es literal.